Prepárense para un viaje fascinante mientras exploramos los 10 misterios más impactantes de la historia. Desde fenómenos paranormales hasta crímenes sin resolver, estos enigmas han desconcertado a la humanidad y han dejado una marca indeleble en el tejido de nuestra realidad. ¿Están listos para desafiar lo convencional y adentrarse en el terreno de lo inexplorado? No olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y compartir con otros buscadores de la verdad. Que comience la exploración al misterio y a lo desconocido. Número 1. El misterio de Jack el Destripador. En las brumosas calles del Londres victoriano, entre callejones oscuros y callejuelas desiertas, surgió uno de los misterios más escalofriantes de la historia: Jack el Destripador. Las neblinosas noches de Whitechapel se vieron invadidas por el terror cuando, entre 1888 y 1891, varias mujeres fueron brutalmente asesinadas en circunstancias espeluznantes. Los escalofríos recorrían la espina dorsal de la ciudad mientras Jack el Destripador acechaba en las sombras, dejando un rastro de horror que aún resuena en la memoria colectiva. Las víctimas fueron mujeres vulnerables de la sociedad, cuyas vidas se vieron truncadas de manera cruel. El modus operandi de Jack, marcado por la extrema violencia y la mutilación, generó pánico y confusión entre la población y las autoridades. A pesar de la intensa investigación policial y la especulación pública, la identidad de Jack el Destripador nunca fue revelada. Desde médicos hasta miembros de la realeza, numerosos sospechosos fueron señalados, pero el misterio persiste. Número 2. El proyecto MKUltra de la CIA. En las décadas de 1950 y 1960, la CIA llevó a cabo una serie de experimentos ultrasecretos conocidos como MKUltra. Este proyecto buscaba entender y controlar la mente humana a través de métodos que hoy nos parecen inimaginables. Desde el uso de sustancias psicoactivas hasta técnicas de lavado de cerebro, MKUltra cruzó límites inimaginables. Los documentos desclasificados revelan una red de experimentos perturbadores, sujetos de prueba sin su conocimiento, drogas como LSD administradas sin consentimiento y técnicas de manipulación mental que desafían la ética médica. El proyecto llevó a cabo sus actividades en la más absoluta clandestinidad, operando en las sombras de la Guerra Fría. A medida que los detalles de MKUltra salían a la luz, también lo hicieron las teorías de conspiración. ¿Fue MKUltra solo la punta del iceberg? ¿Hubo encubrimientos más profundos para proteger secretos aún más oscuros? Al sumergirnos en las profundidades de MKUltra, recordamos que la historia está llena de capítulos oscuros y secretos enterrados. Número 3. La isla de Oak. En 1795, 3 niños descubrieron la parte superior de un antiguo pozo en la deshabitada Oak Island, en Mahone Bay, Nueva Escocia. Los niños comenzaron a cavar, y lo que descubrieron inició la búsqueda del tesoro más grande y extraña del mundo. Pero nadie sabe cuál es el tesoro. 200 años de coraje, esfuerzos agotadores, ingenio y habilidades de ingeniería no han logrado recuperar lo que allí se esconde. La historia comienza con el infame pirata William Kidd, cuyos tesoros y leyendas de enterrar fortunas han alimentado la imaginación de buscadores de fortuna durante siglos. Se rumorea que Kidd, en sus últimos días, escondió una parte significativa de su botín en la isla de Oak, pero la ubicación exacta sigue siendo desconocida. A lo largo del tiempo, varias expediciones han intentado desentrañar el secreto de la isla de Oak, cada una enfrentándose a desafíos inexplicables y a un destino que parece reacio a revelar sus secretos. Mapas antiguos, relatos fragmentados y señales encriptadas han dejado a los buscadores de tesoros con más preguntas que respuestas. La isla está envuelta en una atmósfera de leyendas y supersticiones locales.
Se dice que aquellos que intentan saquear los tesoros de Kidd se enfrentarán a maldiciones ancestrales y a fuerzas sobrenaturales que protegen celosamente lo que yace enterrado. ¿Es solo una leyenda o hay verdaderamente riquezas ocultas bajo sus verdes prados? ¿O acaso la isla guarda secretos más oscuros que la simple búsqueda de tesoros? Número 4. El caso de D.B. Cooper. Corría el 24 de noviembre de 1971, cuando un hombre que se hacía llamar Dan Cooper abordó un vuelo de Northwest Orient Airlines en Portland, Oregon. Después de amenazar con una supuesta bomba, Cooper extorsionó un rescate y, una vez recibido, en mitad del vuelo, Cooper saltó del avión en paracaídas con el dinero y desapareció en la oscuridad de la noche. Las autoridades lanzaron una extensa búsqueda, pero D.B. Cooper nunca fue encontrado. Años después, pequeños descubrimientos como restos del dinero descompuestos y un misterioso paracaídas aparecieron, pero no condujeron a respuestas claras. Las teorías sobre la identidad de Cooper y su destino se multiplicaron, desde la fuga exitosa hasta la especulación sobre su muerte en el aterrizaje. Hoy, el caso de Cooper persiste como uno de los grandes misterios sin resolver del siglo XX. ¿Quién era realmente D.B. Cooper? ¿Logró escapar o encontró un destino más oscuro? Número 5. El monstruo del lago Ness. El lago Ness, ubicado en las majestuosas tierras altas de Escocia, se ha teñido de mitos y leyendas a lo largo de los siglos. Pero es a principios del siglo XX cuando una serie de avistamientos despiertan el interés del mundo. Historias de una criatura masiva, con cuello largo y joroba, emergen de las aguas profundas. La leyenda moderna del monstruo del lago Ness nace cuando un avistamiento aparece en las noticias locales el 2 de mayo de 1933. El periódico Inverness Courier relata el relato de una pareja local que afirma haber visto un animal enorme rodando y hundiéndose en la superficie. La historia del monstruo, apodo elegido por el editor del Courier, se convierte en un fenómeno mediático. Los periódicos londinenses envían corresponsales a Escocia y un circo ofrece una recompensa de 20.000 libras esterlinas por la captura de la bestia. Los investigadores aficionados han mantenido durante décadas una vigilancia casi constante, y en la década de 1960, varias universidades británicas lanzaron expediciones de sonar al lago. No se encontró nada concluyente, pero en cada expedición los operadores del sonar detectaron algún tipo de objetos submarinos de gran tamaño en movimiento. En 1975, otra expedición combinó sonar y fotografía submarina en el lago Ness. El resultado fue una fotografía que, tras mejorarla, parecía mostrar lo que vagamente se parecía a la aleta gigante de un animal acuático. Aunque las respuestas siguen siendo esquivas, la fascinación por esta criatura legendaria persiste, recordándonos que en las profundidades de lo desconocido siempre hay espacio para la maravilla y la imaginación. Número 6. La creación del Codex Gigas. En el siglo XIII, en un monasterio en Bohemia, se cree que un monje escribió este monumental manuscrito. Conocido por su tamaño gigantesco, el Codex Gigas es una obra única que abarca una amplia gama de conocimientos, desde textos bíblicos hasta tratados médicos y encantamientos mágicos. Sin embargo, su característica más llamativa es una representación impactante del diablo que adorna sus páginas. La imagen del diablo en el Codex Gigas ha llevado a la leyenda de que el monje autor hizo un pacto con el diablo para completar el manuscrito en una sola noche. La historia sugiere que el monje fue condenado a morir por incumplir sus votos monásticos, y en un último intento de redimirse creó esta obra monumental. Aunque el Codex Gigas contiene una riqueza de conocimiento, gran parte del texto está escrito en latín y otros idiomas antiguos, lo que ha llevado a especulaciones sobre la existencia de mensajes ocultos. ¿Podría este libro contener códigos, claves o profecías cifradas que aún no hemos descubierto? Desde conexiones con el ocultismo hasta la posibilidad de secretos alquímicos,
Numerosas teorías rodean al Codex Gigas. Algunos sostienen que el diablo retratado es una entidad ancestral que guarda conocimientos prohibidos. ¿Es realmente el libro del diablo un vínculo con el inframundo o simplemente una creación extraordinaria de la mente humana? La respuesta, al igual que las páginas de este antiguo manuscrito, permanece codificada y lista para ser descubierta. Número 7. La desaparición del vuelo 19. En diciembre de 1945, 5 aviones torpederos Avenger de la Marina de los Estados Unidos despegaron en una misión rutinaria de entrenamiento desde la base naval de Fort Lauderdale. Sin embargo, lo que siguió después se convertiría en uno de los mayores misterios de la aviación. A las 14:10 horas del 5 de diciembre de 1945, un grupo de 5 torpederos TBM Avenger despegó de la Estación Aérea Naval de los Estados Unidos en Fort Lauderdale, Florida, para un vuelo rutinario de entrenamiento de navegación sobre el agua. El líder de vuelo a cargo de la unidad, denominada Vuelo 19, era el teniente de la Armada estadounidense Charles Carroll Taylor, quien había acumulado unas 2.500 horas de vuelo además de completar una gira de combate en el Teatro del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Taylor y su tripulación de 13 aviadores, algunos de ellos pilotos en formación. Lo que sucedió a continuación desconcertó a los expertos. Las transmisiones de radio revelaban la confusión y el desconcierto de los pilotos, quienes alegaban que sus brújulas no funcionaban y no podían determinar su ubicación. A medida que avanzaba la tarde, las aeronaves continuaron su desorientado vuelo hacia el Océano Atlántico. A pesar de los esfuerzos de rescate, el vuelo 19 y sus 14 tripulantes nunca fueron encontrados. Número 8. La habitación 1046. Era el año 1935 cuando un hombre de aspecto normal ingresó al Hotel President en Kansas City. Registrándose bajo el nombre de Roland T. Owen, solicitó la habitación 1046. Pronto lo inusual se hizo evidente cuando se descubrió que Owen llevaba consigo muy poca ropa y no parecía tener intenciones claras para su estancia. Durante su estadía, Roland T. Owen atrajo la atención del personal del hotel debido a su comportamiento extraño. Se le vio recibiendo visitas de diferentes hombres y mujeres, pero las circunstancias precisas de estas interacciones permanecen envueltas en el misterio. Se reportaron voces discutiendo provenientes de su habitación, sumiendo al personal en la incertidumbre sobre la naturaleza de lo que ocurría tras la puerta cerrada. La verdadera oscuridad se reveló cuando el personal del hotel finalmente pudo ingresar a la habitación 1046. Parecía como si Owen hubiera sido torturado. Cuando la policía le preguntó quién le había hecho esto, respondió: nadie. Insistió en que sus heridas fueron el resultado de caer contra la bañera, pero misteriosamente le faltaba la ropa. Fue ingresado en el hospital. Cuando la policía buscó a Ronald T. Owen, descubrieron que no existía. Desafortunadamente, el hombre, una vez conocido como Owen, murió en el hospital e iba a ser enterrado. Sin embargo, llegó una llamada telefónica pidiendo que se pospusiera el entierro hasta que se transfirieran los fondos para un funeral adecuado. Se enviaron 13 flores para el funeral y estaban firmadas: Amor para siempre, Luis. Número 9. La desaparición del vuelo MH370. El vuelo MH370 de Malaysian Airlines despegó del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur a las 00:41 horas del 8 de marzo de 2014. El Boeing 777, que transportaba principalmente pasajeros chinos, tenía como destino Beijing. 38 minutos después del despegue, el avión dejó de comunicarse con el control de tráfico aéreo. El MH370 fue seguido durante 1 hora más por un radar militar mientras sobrevolaba el mar de Andamán en el Océano Índico. Después de eso, nunca más se supo de él. La búsqueda del MH370 se convirtió en la más cara de la historia de la aviación. La búsqueda, que duró 3 años,
recorrió 120.000 kilómetros cuadrados del Océano Índico hasta que fue suspendida en 2017 al no encontrar nada. Al año siguiente, el contratista Ocean Infinity lanzó una búsqueda privada. Una vez más, no se encontró ningún rastro del avión desaparecido. Ocean Infinity espera reabrir su búsqueda en 2024, pendiente de la aprobación del gobierno de Malasia. Desde la desaparición del avión se han propuesto muchas teorías. Estos van desde lo plausible, como un secuestro o un incendio en la cabina, hasta lo extravagante, como una abducción extraterrestre o que el avión sea absorbido por un agujero negro. Pero hasta que no se encuentren los restos del avión y sus registradores de vuelo se recuperan, la verdadera razón de su desaparición seguirá alimentando la especulación. Número 10. Los ataques con Anthrax. Corría el año 2001 y Estados Unidos aún se tambaleaba por los impactantes eventos del 11 de septiembre. Sin embargo, la nación se vería sumida en un nuevo y siniestro capítulo cuando, poco después, una serie de cartas contaminadas con Anthrax comenzaron a llegar a destinatarios clave, sembrando el pánico y la incertidumbre. El complot terrorista con Anthrax salió a la luz el 5 de octubre de 2001 en Boca Ratón, Florida. Robert Stevens, de 63 años, editor de fotografía del periódico Sun, murió después de haber estado expuesto a esporas de Anthrax. Los expertos creyeron que procedían de una carta abierta, pero la carta había sido desechada y se desconocía su origen. De repente, los investigadores federales se vieron arrojados al mundo del bioterrorismo. Según Van A. Harp, subdirector de la oficina local del FBI en Washington, resultó que no se trataba de una escena de crimen común y corriente. No tenemos una escena del crimen en el sentido tradicional. No tenemos testigos. Y realmente no tenemos a nadie a quien podamos llamar informante en este momento. La misma semana en Manhattan, NBC News y el New York Post recibieron cartas contaminadas con Anthrax. Pero esta vez había una pista. Matasellos en los sobres de Trenton, Nueva Jersey. Un enjambre de agentes del FBI revisó todos los buzones de correo de la ciudad en busca de rastros de Anthrax. No encontraron ninguno. Luego, el 9 de octubre de 2001, en Washington, D.C., se descubrieron 2 cartas más llenas de Anthrax. Una vez más tenían matasellos de Trenton, Nueva Jersey. Esta vez, los políticos fueron los objetivos, los senadores Tom Daschle y Patrick Leahy en sus oficinas en D.C. Según la doctora Meryl Nass, las cartas contenían una forma de Anthrax tan pura y concentrada que se denominó grado de arma. En las condiciones adecuadas, solo 2 gramos de Anthrax podrían acabar con 1/3 de la población estadounidense. Los investigadores llegaron a una conclusión importante. Las notas contenidas en los sobres cargados de Anthrax tenían una letra similar, lo que llevó a las autoridades a creer que provenían de la misma fuente. Las referencias al 11 de septiembre, muerte a Israel y Alá es grande apuntan a terroristas árabes, o a alguien que quería que los investigadores pensaran que había extremistas árabes involucrados. A pesar de los intensos esfuerzos investigativos, el caso de los ataques con Anthrax de 2001 sigue sin resolverse completamente. Las preguntas persisten, las teorías divergen y el misterio que rodea a estos eventos sigue siendo una sombra en la historia reciente de Estados Unidos. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte haciendo clic en ese botón justo aquí abajo. Además, activa la campanita para recibir notificaciones y no perderte ni un solo misterio que desvelaremos en futuros episodios.